Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza del discipulado de doctrina básica. Es una bendición que el Señor nos permite estar un nuevo miércoles. Amén. Así que el tema que hoy vamos a estudiar es la renovación de la mente. La renovación de la mente. La mente pertenece al alma. El alma está dividida en tres: en mente, en las emociones o sentimientos y en voluntad. En la parte de la mente, que es lo que vamos a estudiar hoy, es donde está todo el conocimiento que nosotros adquirimos. Todo aquello que usted ha aprendido a lo largo de la vida va a la mente, las experiencias, las cosas que nos hacen madurar. De ahí está las emociones, que son los sentimientos, aquellas que expresan alegría, enojo, ira, contentamiento, etc. Y está la voluntad, que es la que toma la decisión de hacer algo respecto, ya sea por conocimiento, por experiencia, por sentimiento o tal vez por una mezcla de las dos y nos lleva a la voluntad de hacer algo. Usted y yo tenemos un conocimiento y ese conocimiento es que es bueno beber agua, entonces eso nos lleva a tomamos agua porque es bueno para nuestro organismo, el conocimiento, ¿verdad? Y está la voluntad que lo hace, lo lleva a hacer y esto se manifiesta en el cuerpo. O cuando reaccionamos por algo, con alegría, cuando nos alegramos, cuando nos reímos, etcétera, se ve reflejado en la voluntad y esto se exterioriza por el cuerpo. Entonces, hoy vamos a ver de una de las partes de las cuales está compuesta el alma, y esta es la renovación de la mente. La renovación de la mente. Así que quiero invitarle que por favor me pueda acompañar a Romanos 12:2. Yo espero que a esta hora ya tenga listo su cuaderno y su Biblia. Romanos 12:2. Acompáñeme, por favor. Amén. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Por el entendimiento. El entendimiento es el que nos lleva a tener el conocimiento. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Una vez más, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, háblanos a nuestras vidas. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover a esta hora, todo estorbo que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, renovación de la mente. Bueno, hay una necesidad de cambiar nuestra mente. Fíjese como lo que leímos en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Hay una necesidad, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de la mente. Es decir, necesitamos cambiar. Hay una necesidad de cambiar de mente. Es necesario tener una mente nueva, necesitamos tener una mente sana, necesitamos tener una mente ágil y efectiva para el Señor. ¿Por qué? Porque hemos ocupado nuestra mente para cosas que no son para glorificar a Dios. Aquellas cosas que antes procesábamos en nuestra mente y nos llevaron al pecado, a morir o a estar muertos en delito y pecado, es ahora la cual debemos de ocupar, llenarla del conocimiento del Señor para tener una mente nueva, sana,
ágil y efectiva. Ahora, como explicaba algo el miércoles pasado, muchos creen que la mente se renueva, ¿verdad? Instantáneamente al creer. Que cuando el Señor nos dio salvación, cuando fuimos justificados, ahí hubo un cambio por completo. Y repito otra vez, en Romanos el apóstol Pablo no se dirige a inconversos, se dirige a creyentes, se dirige a miembros de la iglesia. Entonces, se tiene la idea que al tomar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, la mente automáticamente se renovó. Pero no es así, sino que hay un proceso de renovación de la mente. Y este proceso, y esto que está ahora en nosotros, está pidiendo que la mente sea una mente cambiada. Ahora hemos sido vivificados y por medio del Espíritu es quien nos está pidiendo que nuestra mente sea cambiada. Entonces, y algo muy interesante leemos en la palabra del Señor, vemos que hay una solicitud a usted y a mí que somos creyentes, la cual es de no andar como los gentiles. Ya lo vamos a leer más adelante, que está en Efesios. No debemos de andar como aquellos que son infieles o los impíos. Entonces podemos ver que aunque usted y yo hemos sido salvos y tenemos a un espíritu vivificado y tenemos al Espíritu Santo, entonces corremos el riesgo de que podemos andar como los impíos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a pesar de haber recibido al Señor, de haber sido lavados, podemos caer en que llegar a vivir o a llegar a tener una vida carnal. Amén. Y que una vida que puede asemejarse al impío o al pecador vil que éramos antes. Si es que usted y yo damos nuestros miembros al pecado. Amén. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado en esto, de no dar nuestros miembros al pecado. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque probablemente no vamos a llegar a ser como éramos antes, pero nos vamos a asemejar un poco. ¿Y a cuántas personas al final? Es bien triste, ¿verdad? Cuando alguien dice, es que fulano es cristiano, o dice que es cristiano, pero no lo parece. ¿Será que alguna vez han dicho algo así de nosotros? Alguien ha dicho, no, es que Eduardo es cristiano. ¿Qué? Es que fulano, fulana es cristiana. ¿Cómo? No hubiera creído que fuera cristiana o que fuera cristiano. No, si así como se comporta, etcétera. Entonces, por eso hay un llamado en el cual, como leíamos en Romanos 11:12, no os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Amén. Es un llamado a que no caminemos de esa manera. Mire, el Evangelio no son normas exteriores impuestas. Amén. El Evangelio no es para que alguien lo agarre y lo obligue a cómo debe de caminar. El Evangelio no es una serie de normas humanas que usted y yo tenemos que vivir como sea, tenemos que cumplirlo a cabalidad, sino que es un deseo de nuestro espíritu. Amén. Debe de ser un deseo de nuestro espíritu, un deseo del Espíritu Santo que nos motiva, que nos enamora, que nos alienta a vivir de esa manera y en la cual nosotros debemos de ceder, rendir nuestra alma a la voluntad de Dios para poder vivir de esa manera. Entonces, usted y yo, usted se puede, si usted se niega a ver la luz, si cierra los ojos a la luz, pues la luz no le va a alumbrar, ¿verdad? Pero si usted busca de la luz, si usted desea de la luz, ¿qué quiere decir con esto? La palabra del Señor, entonces usted se va a desarrollar
y va a ser una persona con una vida nueva. Entonces debemos de entender algo, no es por fuerza humana. Amén. No son obligaciones. Y es lo que muchos no comprenden. Cuando no hay una renovación de la mente, cuando no hay una renovación de la mente, todo lo vemos como normas, como exigencias, como un montón de cosas. Entonces, pero cuando se da el cambio, cuando el Señor empieza a renovar nuestra mente, entonces uno permite que el Espíritu regenere la vida de uno. Y ahí es donde vemos el cambio. ¿Qué tenemos que hacer? Ofrecernos para que sea el Señor quien gobierne nuestras vidas. Para que sea el Señor el que nos muestre el camino. Mire, el Espíritu puede hacer muchas cosas, puede hacer muchos llamados, nos puede tocar, nos puede hablar, puede hacer infinidad de cosas. Pero es usted y soy yo el que decide cómo vamos a caminar, cómo vamos a vivir en este mundo. Entonces, solo hay dos elecciones. O elige que sea el Espíritu que lo domine, o elige que sea el Espíritu el que lo guíe, o lo va a guiar su alma. Y su alma es engañosa, igual que la mía, es perversa. Y nos va a llevar allá al pecado. Y corremos el riesgo de que nuestro postrer estado sea 7 veces peor. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque mire, el Espíritu nunca va a forzarlo, nunca va a utilizar la fuerza para que usted cambie. Es un deseo que debe de salir de usted. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, debemos de darle la mente al Señor. Porque si yo no le doy mi mente al Señor, dice la palabra que solo hay 2 reinos. Y dice la palabra que usted y yo, antes de que Él nos rescatara, estábamos en el gobierno de las tinieblas. Entonces, o le da la mente al Señor o usted puede dársela al enemigo. Usted puede cultivar para dar frutos, pero también, si usted no lo hace, va a tener malas consecuencias. Podemos llenar nuestra mente de basura, ¿o no? Claro que sí. Por lo que vemos, por las cosas que salen y todas las cosas que ponemos a imaginarnos. Pero también podemos rechazar esa basura que antes entraba a nuestra mente. Es increíble todo lo que hoy aparece, ¿verdad? Entonces, ¿quién decide qué entra? Usted. Usted decide si lo que entra es del conocimiento del Señor, cosas buenas, pero también nosotros decidimos si lo que entra en nuestra mente es basura. Porque no le puedo poner otro término. No le puedo decir cosas, no, para que usted me pueda entender. No, es que son cosas malas. Entonces, usted puede rechazar, pero usted también puede permitir si entra basura a nuestra mente. Si usted se niega a recibir esto, usted puede llegar a tener, porque hay una promesa del Señor, una mente fresca, agradable. Y algo muy importante, que lo que está en el corazón sale a la boca. Amén. Pero si estamos llenos, y otra vez le digo, déjeme ocupar esta palabra, pero si estamos llenos de basura, ¿por qué no le puedo comparar con otra cosa? Es que yo creo que por favor usted me entienda, lo que hay en nuestras almas, lo que tenemos que eliminar, no es nada bueno. Entonces, si estamos llenos de basura, ¿qué va a salir de nuestra boca? ¿Qué va a haber en nuestros pensamientos? Porque uno de los problemas por el cual muchas veces no comprendemos la palabra del Señor, no sé usted alguna vez se ha preguntado, mire hermano, yo leo y no comprendo. Estamos hablando de la mente, que es donde está el conocimiento, ¿verdad? Mire, yo leo y no me sale esto, no me sale aquello, no entiendo y me lo han explicado un montón de veces. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha estado alimentándose?
¿De qué nos alimentamos? ¿Cuántos no crecen espiritualmente? ¿De qué están abonando su vida? ¿No será que hemos permitido que tinieblas llenen nuestra mente? Y que esas tinieblas ha sido el alimento que le hemos seguido dando a nuestra alma, a nuestra mente. Por eso es que necesitamos una limpieza en nuestra mente. Y volviendo, ahora, leamos otra vez, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, Romanos 12:2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, el cerebro del hombre es como una computadora, y yo creo que usted me va a entender, ¿verdad? Siendo la mente su parte central. ¿Por qué? Porque toda la información llega a través de los 5 sentidos y se van guardando ahí. Ahí se guarda lo que usted vio, lo que usted probó o saboreó, lo que usted olfateó, lo que usted escuchó y lo que usted tocó. ¿Por qué? Porque cuando usted toca algo caliente, instantáneamente el cerebro le dice a su cuerpo, está caliente, te vas a quemar. Cuando usted prueba algo, inmediatamente llega la señal al cerebro y le dice si esto es dulce o esto es amargo, si tiene frío o tiene calor, etc. Entonces, los actos del hombre dependen del material que ha almacenado en la mente. ¿Cuál es su pensamiento? Es su corazón, tal es él. Proverbios, acompáñeme, Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón. Amén. ¿Qué es lo que tenemos guardado en nuestra mente? Dice, tal es él. Amén. Otra vez, la parte A. Porque cuál es su pensamiento, en su corazón, tal es él. Dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero mire, interesante, ¿verdad? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, es importante eliminar de nuestra mente aquella reprogramación negativa que el enemigo introdujo en nosotros cuando estuvimos sin Cristo. Recuerde, creo yo que lo explicaba, ¿verdad? Que el Señor cuando creó a Adán lo programó de una manera. Y dentro de esa programación era que el espíritu dominaba el alma. El alma estaba sujeta al espíritu y de esa programación que estaba es que actuaba Adán. Cuando Adán peca, amén, cuando Adán peca y muere espiritualmente, el alma pasó a ser quien gobernaba. Y ya en una condición caída, cuando después de la expiación de los pecados, ¿verdad? Ya después de estar expiación, ya el espíritu, ya en la condición caída, ya el espíritu ya no dominaba automáticamente el alma, sino que es una lucha, fue una lucha. Amén. Entonces, por lo tanto, es importante eliminar de nuestra mente la reprogramación negativa que el enemigo produjo en nosotros cuando estuvimos sin Cristo. Esto es a través de la renovación de la mente. Hasta que nosotros estamos en el Señor, hemos dado cuenta de que muchas cosas de las que hacíamos ofendían al Señor. Nos dimos cuenta de muchas cosas que son pecado, pero que cuando estábamos sin Cristo, para nosotros no era pecado, porque era parte de la vida. Entonces,
La mente contiene pensamientos, ideas, memoria, recuerdos y razonamientos. La mente, repito otra vez, contiene pensamientos, buenos o malos, ideas, buenas o malas, memoria, buenas o malas, recuerdos, buenos o malos, y razonamiento, buenos y malos. Entonces, es necesario renovar nuestra mente. Acompáñeme como primer punto en este estudio es no andar como los gentiles. Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjese, como decía hace un momento, no es una obligación, es una decisión de nosotros. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, teniendo una mente entenebrecida, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Antes de Cristo usted y yo éramos ignorantes de esto y para nosotros eso no era pecado, pero ahora con el conocimiento ya no es ignorancia. Por la dureza de su corazón, versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque es necesario renovar la mente, porque corremos el riesgo de perder sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense, hay algo que sucede muchas veces con muchos cristianos, y es que vienen al Señor y no guardaron su mente, no renovaron su mente, y cuando se vuelven al mundo, vienen a ser peores que antes de conocer al Señor. Esto es algo que va a suceder. ¿Por qué? Porque recuerde que la palabra dice que nuestro estado, el que regrese al estado va a ser peor, ¿verdad? Amén. Entonces, primer punto, no andar como los gentiles. ¿Cómo no honrar a Dios su necio corazón que fue entenebrecido? Romanos 1:21. No honrar a Dios, ¿por qué? Porque su necio corazón que fue entenebrecido no lo permite. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, oiga, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Porque es necesario renovar la mente, porque corremos el riesgo de que nuestro corazón sea entenebrecido. Amén. Es una lucha. También Romanos ahí en 1:28, Romanos 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fueron entregados a una mente reprobada. Es necesario, hermano, es muy importante que usted y yo podamos renovar nuestra mente. Es una lucha diaria. Ya no podemos seguir pensando igual o de la misma manera. ¿Qué más? El enemigo cegó sus entendimientos. Segunda de Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y qué más? Así como leímos hace un momento en Efesios 4:17, andan en la vanidad de su mente. Ahora, usted puede decir, hermano, pero los versículos que usted está tocando está hablando de aquellos que no son cristianos. Sí, claro, así es, en el cual estábamos nosotros. Pero cuando usted y yo venimos al Señor, ahora tenemos la herramienta que antes no teníamos, y es que tenemos ahora un espíritu vivificado. Tenemos ahora al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, ahora tenemos la capacidad de renovar nuestra mente, pero el que no lo hace, corre el peligro de que su condición pueda ser peor o hacer algo que antes no había hecho. Es muy importante renovar nuestra mente. Y esto es por medio de la obediencia a su palabra. En lo que explicaba en el principio es, hermanos, tiene que ser un deseo de nuestro corazón renovar nuestra mente. Tenemos que decirle al Señor, Señor, voy a obedecer, te voy a seguir a ti, guíame, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, porque la única manera. No existe método humano para una renovación de la mente. Amén. Ahora, segundo punto. 3 formas de recordar. ¿De recordar qué? Bueno, primero, o literal A, que Dios nos recuerda que para que permanezcamos humildes y le reconozcamos siempre a Él. Deuteronomio 5. Deuteronomio 5:15. Estamos en el segundo punto, que es 3 formas de recordar. La primera es, Dios nos recuerda para que permanezcamos humildes y le reconozcamos siempre a Él. Deuteronomio 5:15 dice, acuérdate que fuiste siervo, o mejor dicho, esclavo, en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Recuerda de dónde te saqué. Recuerda que estabas muerto y ahora que estás vivo, no tienes excusa para no haber una renovación en vuestras mentes. También ahí mismo, Deuteronomio 6:12. Deuteronomio 6:12. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Entonces, en la renovación de la mente es no olvidarnos de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó del mundo, que te sacó de casa de servidumbre, que te sacó de ser esclavo, que te liberó, que te ha dado una nueva oportunidad. Y entonces, segundo, el enemigo nos recuerda trayéndonos a la memoria el pasado para hundirnos y destruirnos. Isaías 36, porque también, así como el Señor nos va a traer a memoria lo que Él ha hecho con nosotros, también el enemigo, ¿sí?, Isaías 36:20, oiga lo que dice. ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Imagínense el punto al cual llega el enemigo, ¿verdad?
que nos hace pensar de que todavía, oiga, como no estamos en el proceso, seguimos siendo iguales. No, ya no somos iguales. Ya nos hizo libres. Y es cierto, pecamos, porque pecamos. No mintamos, no escondamos con decir que no pecamos. No, hermanos, sí pecamos. Un mal pensamiento, lo tenemos, ok, pecamos. Pero eso no significa de que seguimos siendo o estando muertos. No, eso significa que hay un proceso y el enemigo nos va a querer recordar, nos va a querer decir de que somos iguales. Ah, no has cambiado en nada. No, no es eso. No es así. Entonces, nosotros somos lo que recordamos para gloriarnos o para anularnos. Eclesiastés 7:10. Amén. Repito, el tercer punto dentro de, o el literal C dentro del segundo punto, perdón. Nosotros recordamos. ¿Dónde están los recuerdos? En nuestra mente. Amén. Para gloriarnos o para anularnos. Y dice Eclesiastés 7:10, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hermano, ¿nuestra vida pasada es mejor que la actual? No. Porque allá estábamos sin Cristo. Probablemente allá se tenía todo, pero no teníamos al Señor. En cambio aquí, probablemente no tenemos nada, hemos perdido lo material, pero lo tenemos a Él, que es tenerlo todo. Entonces, usted y yo debemos de tener cuidado de no recordar el pasado creyendo que es mejor. Tal vez por alguna situación, por algún problema, por alguna dificultad que hoy en día estamos viviendo. Nunca va a ser mejor. ¿Qué pasó con aquellos israelitas que pensaron de esta manera allá en el desierto? Renegaron, fueron rebeldes. Muchos de ellos quedaron postrados en el desierto. Y ahora el Señor, con su Santo Espíritu, nos ayuda. Recuerde, Él fue el que nos sacó de Egipto. ¿Dónde tiene que recordar esto? En su mente. ¿Vamos a tener luchas en nuestra mente? Sí. Porque así como el Señor nos recuerda de dónde nos sacó, también el enemigo nos va a decir, no, si tú eres un gran malo, no seas sinvergüenza, ¿cómo es que hoy estás orando, levantando las manos? Pero nunca debemos de decir en nuestro corazón que el pasado sin Cristo fue mejor que lo que estamos viviendo hoy. O ahora, mejor dicho. Tercer punto, la renovación de la mente. La renovación de la mente. Ahora, hablando de este punto como literal A, no se puede usar métodos del mundo. Para renovar la mente, no hay ningún método humano, no hay pastillas, no hay algún medicamento, no hay algún tratamiento, no hay alguna terapia. ¿Por qué? Porque la renovación de la mente es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Nos pueden dar fórmulas, nos pueden decir cómo se puede hacer esto, aquello, llegar a un razonamiento, pero ninguno de eso es efectivo si usted y yo no tenemos el Espíritu Santo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, por mucho tiempo, ¿qué pasa con muchas personas que tienen problemas? ¿A cuántas personas las mantienen sedadas? ¿Cómo es posible que gente famosa, gente que hace reír muchas veces, tienen que vivir con medicamento para la depresión? ¿Cómo es posible que tienen que fumar o utilizar algún tipo de droga para sentirse bien? ¿Alguna ingesta de alcohol? Y entonces vemos a personas que dicen que
les ayuda el yoga, les ayuda la meditación trascendental, el dejar la mente en blanco, etc. No hay nada humano. Si no es por obra del Espíritu Santo, no va a haber una renovación en nuestras vidas. Pero al principio decía, es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar. El Espíritu Santo no está puesto en nuestras vidas para forzarnos, para obligarnos. Es una decisión. Usted y yo debemos de decidir cómo queremos vivir, hacia dónde vamos. Amén. Literal B, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo aquello que nos afecte. Esto está en 2 de Corintios 10:4. ¿Qué es aquello que nos afecte? Fortalezas, especulaciones. Fortalezas son aquellos, muchas veces venimos con un conocimiento, con una ideología que fue puesta, que fue sembrada en nuestros corazones, tal vez cuando estábamos pequeños, cuando estábamos adolescentes, cuando estábamos jóvenes, o tal vez en nuestra edad adulta, y nos han puesto esto, ¿verdad? No, que igualdad y un montón de cosas, y nos metieron una ideología. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros, hoy en el Señor, hablemos de una manera o nos comportemos que es contrario a cómo deberíamos de actuar como hijos de Dios? Porque mire, muchas ideologías están llenas de herejías. Muchas. Algunos tipos de pensamiento, algunas cosas sociales, en el origen, en el origen que se quiso hacer algo fue bueno, pero en la práctica nunca ha funcionado. Y muchas veces nosotros estamos empecinados como en ese tipo de temas y todos, cuando usted y yo deberíamos de estar empecinados en dar nuestra vida para que el Espíritu Santo sea quien renueve nuestra mente. Razonamientos. ¿Cuánto razonamos naturalmente? ¿Por qué? Porque no tenemos la mente de Cristo. Amén. No tenemos la mente de Cristo. Pensamientos negativos, etc. Ahora, hablando de esto, fortalezas. Pensamientos exagerados que nos ciegan e impiden las ideas claras. ¿Como cuál? La incredulidad. Amén. La incredulidad. Salmos 77:4. La incredulidad. Vamos a leer el 3. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. ¿Qué más? Celos carnales. Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuántos de nosotros todavía somos incrédulos en muchas cosas? ¿Cuántos tenemos celos carnales? Amén. Miren, increíble, ¿verdad? Pero si tenéis celos, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Oiga, porque esta sabiduría
no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. ¿Y dónde llega la perturbación? A nuestra mente. Y toda obra perfecta. Porque esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto. La sabiduría es conocimiento. Y el conocimiento es de nuestra mente. Pero el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, pero el conocimiento que recibimos, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. Ni hipocresía. Como también le decía hace un momento, especulaciones. Pensar cosas que van en contra de Dios y su palabra. Por ejemplo, desconocer el plan de Dios para nosotros. Le repito especulaciones. Pensar cosas que van en contra de Dios y su palabra. Y esto es por desconocer el plan de Dios para nosotros. Salmos 78, 19, 20. Salmos 78, 19, 20. Y hablaron contra Dios. Oiga. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado cosas que van en contra de Dios y ha sido por desconocer el plan de Dios para nuestras vidas? Entonces, hay especulaciones, hay dudas, incertidumbre. Entonces, necesitamos renovar nuestra mente. Hablamos también de razonamientos altivos, ¿verdad? Razonar las cosas espirituales con una mente carnal. Amén. ¿Cuántos de nosotros vemos las cosas espirituales y lo vemos de una manera carnal? No, qué ridículo, eso es mentira, ¿cómo va a ser, cierto? ¿Qué sucede con esto? Bueno, esto anula la fe. Primera de Corintios 2, 14 y 15. Primera de Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros éramos así antes de Cristo? Tengamos fe, oremos. No, hombre, eso es mentira, eso no va a pasar. Pero qué increíble es que venimos al Señor y muchas veces seguimos pensando de la misma manera. Repito, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y oiga la promesa, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué necesitamos? Renovar nuestra mente para llegar a tener la mente de Cristo. Y pensamientos, ¿verdad? Hablaba hace un momento, pero estoy hablando de pensamientos negativos que contaminan. Porque pensamientos positivos no es un obstáculo. Hay que tener pensamientos positivos. Sí, hermanos. Es que está mal utilizado. Amén. Cuando digo hay que tener pensamientos positivos en el hecho de que, bueno, la verdad es que se terminó este día,
pero mañana es un nuevo día. Ese es tener un pensamiento positivo. Este día solo dura 24 horas, pero mañana tenemos una oportunidad. Un pensamiento positivo es decir, bueno, no tengo nada, pero yo sé que el Señor va a proveer. Amén. Marcos 7:21. Marcos 7:21. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que luchar? No tener pensamientos negativos. Oiga lo que dice desde el 18. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. De lo que el hombre sale, ¿dónde? En su corazón, ¿verdad? De su mente, de su alma. Porque de dentro del corazón de los hombres, del alma de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen dentro y de dentro salen, y contaminan ¿a quién? Al hombre. Entonces, ¿por qué es necesario renovar nuestra mente, hermano? Bueno, aquí lo acabamos de leer. Marcos 7:21 al 23. Todo lo que sale contamina, ¿verdad? Todas estas maldades salen de nuestra alma. Todas estas maldades salen de nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, literal C, buscar a Dios. Y esto es dejar los malos caminos y, ¿qué otra cosa? Los pensamientos de iniquidad, los malos caminos. Tenemos que apartarnos de aquello que nos afecta. Porque mire, dice su palabra que no podemos, amén, no podemos estar en medio de la inmundicia. Ya no nos sentimos igual. Y déjeme decirle esto, y lo digo con mucho respeto. Si usted es de las personas que puede estar en medio de una reunión en donde hay un montón de cosas horribles, de malas palabras, de chistes vulgares, de un montón de cosas de doble sentido, etc. Si eso a usted no le molesta, no le incomoda, no estoy diciendo que usted no es salvo, que no tiene el Señor, no. Debería de decirle al Señor, Señor, entonces tengo que renovar mi mente porque entonces estoy bien atrasado, ¿verdad? Isaías 55:7 dice, 55:6, Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué necesitamos? Buscar a Dios en la renovación de nuestra mente. También, literal de, traer cautivo todo pensamiento a Cristo. Todo nuestro pensamiento. Segunda de Corintios 10:5. Dice desde el 3, segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, que tenemos este cuerpo, ¿verdad? Terreno. No que andamos haciendo las obras de la carne. Aquí se refiere, pues aunque andamos en la carne, en este cuerpo, no militamos, no vivimos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, oiga lo que dice el 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y oiga, interesante esto. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo, oiga,
Aquí dice, y llevando cautivo todo pensamiento. Quiere decir que debe de haber un filtro. Si yo tengo un pensamiento malo, decir, no, Señor, ayúdame, ya no quiero tener esto. Y cuando voy a hacer algo, Señor, ¿esto es lo que quieres que haga? Y el Señor es el que nos guía. Y llevando todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. ¿Esto que estoy pensando obedece a Dios? No. Entonces, eliminarlo. Pero llevarlo, que sea un filtro en nuestras vidas. Y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Esto obedece a Dios? No, no obedece. Entonces, hay que eliminarlo. No, hay que eliminarlo. Amén. Es muy importante la renovación de nuestra mente. ¿Qué más? Reprogramar la mente con la palabra de Dios, y esto es alimentarnos de logos. ¿Qué es logos? La palabra del Señor. Ezequiel 3:3. Ezequiel 3:3. Y me dijo, hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Ahora, ¿qué es el logos? Es la palabra escrita. Amén. Esta, para que y es necesario tener la palabra escrita para que en el momento idóneo, oportuno, se haga un rema. Es vida, que la palabra more en abundancia en nosotros. Como Colosenses 3:16. Debemos de alimentarnos de su palabra. Y va a llegar un momento en que vamos a tener ese conocimiento, pero esa palabra que hemos aprendido de Dios se va a hacer un rema, se va a hacer vida. ¿Qué quiere decir esto? Que antes tal vez no soportábamos o no vencíamos la tentación. Pero la palabra dice que fiel es el que os llamó, velad y orad para que no caigáis en tentación. Yo tengo el conocimiento. Entonces vengo y pongo en práctica este conocimiento. Y al ser obediente a su palabra, se me va a presentar la tentación y la voy a vencer. Entonces, esa palabra, ese conocimiento que tenía en mi mente, en mi alma, se vuelve vida. ¿Por qué? Porque pude vencer la tentación. Y literal F, pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Eso está en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto, ¿qué? Pensad. ¿En qué debemos de pensar? Entonces, ¿cómo deben de ser nuestros pensamientos? Bueno, tienen que ser pensamientos verdaderos, honestos, juros, puros, amables, de buen nombre y que tengan virtud alguna. Amén. Entonces, necesitamos renovar nuestra mente. Amén. No es por medios humanos. Las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales para derribar estas fortalezas. Que veamos fortaleza, especulaciones, razonamientos, pensamientos. Debemos de buscar a Dios, debemos de traer cautivo todo pensamiento. Debemos de reprogramar la mente con la palabra de Dios para que esa palabra escrita, luego se haga un rema y que todo lo que pensemos sea verdadero, honesto, justo, puro y amable. Entonces quiero concluir, hermanos. Primero, la mente influye en todos nuestros actos. Todos. Porque ahí está el conocimiento. Y depende de ese conocimiento, va a ser que actúe nuestra voluntad. Pero
¿Cómo son nuestros actos? Bueno, según la reprogramación que tengamos en nuestra vida. Si es una reprogramación buena o mala. Cuando el Señor nos encontró, estábamos con una reprogramación mala y ahora es puesto un espíritu vivo en nosotros, el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que empiece esa nueva reprogramación. También las armas de nuestra milicia no son carnales. No es que nos tenemos que defender, gritar, pegar, no, sino poderosas en Dios. Un arma poderosa es la oración. Otra arma poderosa es alimentarnos de su palabra. ¿Para qué? Para poder derribar todo lo negativo que hay en nuestra mente. Y por último, pensar en todo lo bueno, lo verdadero, lo honesto, lo justo y lo amable. No es fácil, pero hacia allá tenemos que ir, a que nuestra mente sea renovada. Y el apóstol decía, tenemos la mente de Cristo, que un día podamos tener la mente de Cristo. Pero en el sentido, hermanos, es que nuestra vida sea de olor grato y fragante y que podamos hacer su voluntad. Así que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche y oramos para despedirnos. Gracias, Señor, por este momento de estudiar y aprender tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, que tu palabra quede en nuestros corazones y que podamos dar frutos. Señor, que podamos sacar todo aquello malo que hemos traído del arrastre del mundo en nuestras mentes, a tener una mente limpia, una mente reprogramada, una mente que sea fresca, nueva, ágil y efectiva para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.